Vayamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 4, donde hemos venido meditando. Recuerde que estamos en la serie Creyendo en Esperanza contra toda esperanza. Así que vamos nuevamente a la carta a los Romanos, pero hoy vamos a ver lo que nos dice el versículo 20, porque ya vimos el 18, ya vimos el 19, y hoy vamos a continuar en esa misma idea de pensamientos en el versículo 20, y dice la palabra de Dios acerca de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo quiero, hermanos, que miremos algunos aspectos en este versículo. Según este versículo, Abraham no dudó, y parece algo contradictorio, porque si uno mira lo que había pasado en la historia que se relata en el Génesis, pareciera que hubiesen dudas en Abraham. Bueno, no era que habían dudas en Abraham en cuanto a que Dios le iba a dar un hijo. Abraham estaba seguro que Dios le iba a dar un hijo. El hecho de que Abraham haya tomado decisiones erróneas, equivocadas, pensando que el hijo lo tenía que buscar de otra manera, no quiere decir que Abraham hubiese dudado. Abraham siempre creyó en Dios, y eso lo podemos ver desde el inicio, cuando Dios le llama, estando en su tierra, con su parentela, con su familia, y Dios le dice: deja tu tierra y a tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no le dijo: bueno, pero muéstrame a dónde es que voy a ir, las escrituras de la tierra que voy a poseer, las riquezas que voy a tener, dámelas de una vez. No, dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Y ahora nos encontramos con un Abraham que Dios le promete un hijo, y Abraham no duda ante la promesa de Dios. Él sabe que aquel que le ha prometido un hijo se lo va a dar. Ahora, teniendo en cuenta lo que nos dice el versículo 19, porque el versículo 19 nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, y miren lo que dice este versículo: que estaba ya como muerto. Escuche, la fe de Abraham no se debilitó, aunque cuando él se veía a sí mismo, él decía: bueno, Dios me ha prometido un hijo, yo ya estoy casi muerto. Pero el hecho de que aparezca esa frase, ya casi muerto, él no está refiriéndose a que él ya sentía la muerte ahí pronta. Ya casi muerto es por el hecho de que en la edad en la que Abraham se encontraba, era muy difícil que él pudiese concebir descendencia. A eso es a lo que se refiere el pasaje cuando dice que su cuerpo estaba ya casi muerto. No es que él se sentía ya moribundo, no era que él se sentía agonizante, no, es que para la edad que él tenía era imposible biológicamente que él pudiera concebir un hijo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la muerte, estamos hablando de un hecho que para muchos es fatal, terrible, es lo último que puede pasar en la vida de una persona, tanto que hay un dicho muy popular que dice, no sé si usted lo habrá escuchado, el dicho popular que dice: para todo hay solución, menos para la muerte. Y eso es algo que muchos de nosotros aún lo hemos interiorizado en nuestras vidas, y decimos: es verdad, para todo hay solución. Para una enfermedad puede haber solución, para un problema económico puede haber solución, para un virus como los que hay ahora tiene que haber solución, para una situación en un hogar con un hijo rebelde, drogas, cualquier cosa, tiene que haber solución. Pero para la muerte no hay solución. Pero resulta, hermano y hermana, que cuando nosotros hablamos de la fe, nosotros tenemos que saber hacia dónde va dirigida nuestra fe. Porque si nosotros decimos tener fe como el resto del mundo, entonces podemos aplicar ese dicho a nosotros: para todo hay solución menos para la muerte. Pero cuando nosotros hablamos de la fe en Dios, que es la fe que se resalta en este pasaje acerca de Abraham, entonces nosotros tenemos que volver, hermanos, a centrar nuestras mentes en el hecho de que Dios tiene control sobre la vida y sobre la muerte misma. Escuche, cuando uno dice no hay, para todo hay solución menos para la muerte, es para nosotros los seres humanos. Nosotros no tenemos soluciones en contra de la muerte, pero Dios sí. Dios sí tiene solución para la muerte. Y según lo que enseñó Jesús, para que nosotros entendamos la diferencia entre cómo se ve la perspectiva de la muerte en Dios y cómo vemos nosotros la perspectiva de la muerte como seres humanos,
Miremos lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27. Mateo 6, 27, si lo quieren buscar. Aquí Jesús nos recuerda que no hay ningún ser humano que tenga poder sobre la muerte ni sobre la vida. Y miren lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 27, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Yo sé que en las versiones 60 dice, ¿y quién podrá añadir un codo a su estatura? Pero en el lenguaje original lo que transmite es, ¿quién puede añadirle una sola hora al curso de su vida? ¿Quién lo puede hacer? Absolutamente nadie. Nadie puede añadir ni una hora al curso de su vida. Es una verdad que todos los seres humanos debemos aceptar. Ahora, es cierto que nosotros debemos cuidarnos, es cierto que nosotros debemos alimentarnos, es cierto que debemos hacer ejercicios, es cierto que debemos tomar las medicinas cuando el médico nos las envía, es cierto que nosotros debemos evitar los riesgos, es cierto que nosotros debemos evitar lugares peligrosos y también estar en situaciones de riesgo para nuestra integridad, pero escuche, nada de eso va a evitar de que nosotros lleguemos al día de la muerte a la hora y en el día que Dios lo ha decidido. Por eso decía un filósofo muy antiguo, come bien, duerme bien, haz ejercicios y muérete de todas formas. Porque las personas que estamos vivos, no importa en qué condiciones nos encontremos, el día en que Dios decida llamarnos a nosotros, a su presencia, no lo vamos a poder evitar. No sé si le pasa lo mismo que a muchos de nosotros, y a veces esto se aplica de acuerdo a la región donde uno vive. Dicen, no, es que los colombianos llegan tarde a todo. No, es que los panameños llegan tarde. No sé si es así, pero siempre regionalizamos ciertas actitudes equivocadas de nosotros los seres humanos. Pero si es verdad eso, que a veces llegamos tarde a ciertas reuniones, a ciertos lugares, no sé si sea el caso de muchos o de pocos, lo cierto es que a la cita con la muerte nadie llegará tarde. Miren lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 20, Evangelio de Lucas 12, 16 al 20. Dice la palabra de Dios en este pasaje. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, y siempre he hecho énfasis, hermanos, en que el pero de Dios hace toda la diferencia. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche lo que nos quiere mostrar el Señor Jesús con esta enseñanza. Él está presentando a un hombre que, según este relato, se sentía bien de salud. ¿Sí o no? Aparte de eso, hizo planes para muchos años. Él no hizo planes para el día de mañana. Él no hizo planes para la siguiente semana. Él hizo planes para muchos años. Él dijo, muchos bienes tienes para muchos años. Él se veía disfrutando de muchos años de vida. Aparte de eso, creía que tenía todo lo que demás necesitaba. ¿Por qué? Porque él sentía que tenía salud. Si no hubiera tenido salud, no hubiera hecho planes.
Aparte de la salud tenía inteligencia porque tenía la capacidad de planear su vida para el futuro. Y tenía salud. Escuche, hermanos, tener dinero, tener inteligencia y tener salud es con lo que sueñan todos los seres humanos. Todos los seres humanos soñamos con esas tres cosas. Tener dinero porque el dinero nos da poder. Tener inteligencia porque la inteligencia nos da la capacidad de administrar el dinero y el poder. Y tener salud para poder disfrutar del dinero y del poder. Entonces es el sueño de todos los seres humanos. Bueno, según este relato, este hombre los tenía. Porque eso es más o menos lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Que él hizo planes para muchos años creyendo que tenía todo lo que se necesitaba. Pero se había olvidado de un pequeño detalle, que es el detalle más importante en la vida de todos los seres humanos. ¿De qué detalle se había olvidado? De que la vida es un don de Dios. Escucha, hermano y hermana, la vida es un don de Dios. No es un bien que podemos comprar, ni tampoco es un derecho que tenemos. A veces nosotros hablamos de los derechos de esto, los derechos de lo otro, y el derecho a la vida, y es verdad. Como sociedad tenemos el derecho a que se respete nuestra vida. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, la vida no es un derecho que nosotros tenemos. La vida es un regalo que Dios nos tiene poder sobre la vida para acortarla o para extenderla. Él es el único que tiene poder para acortar la vida del ser humano aquí en la tierra o para extenderla si esa es su voluntad. Eso fue lo que Abraham entendió. Que la muerte no es un estorbo en los planes de Dios para que se cumplan. Él veía su cuerpo y decía, bueno, mi cuerpo está ya casi muerto, pero yo sigo creyendo que la muerte no es un estorbo para Dios. Abraham creía en el poder ilimitado de Dios y usted y yo debemos creerlo también. De otra manera, hermanos, Dios no sería todopoderoso y Dios no sería Dios. Por eso es que alguien declaró en alguna ocasión, si Dios no controla todo, Dios no controla nada. Escuche, si Dios no controla todo, Dios no puede controlar nada. Porque un pequeño detalle que se salga de curso puede echar a perder todos los planes de Dios. Por eso es que nosotros creemos en un Dios que es absolutamente soberano y absolutamente poderoso. En Isaías, capítulo 38, versículo 1 al 5, tenemos una historia donde podemos ver plasmado, hermanos y amigos que nos están viendo, la absoluta soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Dice Isaías 38, versículos 1 al versículo 5. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Quién fue el que le envió esa razón a Ezequías? Dios. Dios le mandó la razón de que él no viviría, sino que moriría, y por eso le dijo, ordena tu casa, porque hoy vas a morir. Pero miren lo que dice el versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuánto tiempo? 15 años. Pregunta, ¿se contradice Dios en su palabra? ¿Dios cambia de parecer? Es algo que usted y yo no podemos entender y es algo que usted y yo no podemos cuestionar. Porque nosotros no somos Dios para cuestionar a Dios, ni somos nadie para decirle, ven Señor, pero tú dijiste que esto iba a ser así, y tu palabra no puede ser cambiada, entonces ¿por qué le envías una razón y luego la cambias? No, nosotros no podemos cuestionar a Dios.
Lo que quiero que veamos en esta noche, hermanos, es que Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él tenía todo el derecho de quitarle la vida a Ezequías, y Él también tiene el derecho de extenderle la vida, no solo a Ezequías, sino a cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿creemos esta afirmación? ¿Creemos que la vida y la muerte están en la mano de Dios? ¿O somos de los que pensamos que la muerte es un ente caprichoso y autónomo que juega con los seres humanos a la ruleta rusa y que nos escoge al azar? Porque a veces uno ve la muerte o escucha de la muerte de alguien joven, de algún conocido, y uno dice, ¿pero por qué él? O sea, uno es como pensando, bueno, ¿y por qué la muerte no escogió a este en vez del otro? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de que van a matar a alguien que ha hecho algo malo, un delincuente, y terminan matando a los inocentes que estaban cerca? Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se murió el delincuente? Si ese le hacía daño a la sociedad, en cambio la otra persona no. A veces nosotros pensamos que la muerte es un ente autónomo, caprichoso, que anda por ahí escogiendo al azar, jugando con los seres humanos. No, hermano y hermana. Es Dios el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y Abraham tenía una doctrina correcta acerca de la absoluta soberanía y el poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte de los seres humanos. Mire lo que dice en el versículo 17 de Romanos 4. Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo le llamaba Dios a Abraham? Padre de muchas naciones. ¿Cuándo? Cuando no tenía ni siquiera un hijo. En esos momentos Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Pero en Dios, Abraham ya era el padre de muchas naciones, de muchas gentes. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder sobre todas las cosas. Sus propósitos no se pueden ver estorbados ni siquiera por la muerte misma, hermanos. Así que no pensemos que el día que muera alguno de nosotros, los planes de Dios en nuestras vidas se terminaron. No, hermanos. Aún la muerte misma tiene un propósito en Dios. Así que no debemos tener temor a la muerte, ni debemos pensar de que estamos próximos a la muerte y que eso es un estorbo para que los planes de Dios de seguir extendiendo su reino sea estorbado. De ninguna manera, hermanos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y es en ese Dios en quien usted y yo creemos, porque es en ese Dios en quien Abraham creyó. Y todos los que tenemos la fe de Abraham somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. ¿Es usted un hijo de la fe? ¿Cree usted lo mismo que Abraham? Que no importa si nosotros estamos cerca a la muerte, que aún así los propósitos de Dios se van a cumplir. Esa fue la esperanza que tuvo Abraham, contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Y eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros días. Los pronósticos de los medios de comunicación que todos los días nos invaden con cifras, con números, números reales, números irreales, cosas que son, cosas que no son. Bueno, cada uno sopesará las informaciones que están circulando y cada uno mirará las cosas de acuerdo a su perspectiva, pero nosotros debemos creer, hermanos, que el hecho de que estemos ante una amenaza inminente de muerte por este virus no va a estorbar los propósitos de Dios. El único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte es Él, no un virus, no la ciencia, no la medicina, no los gobiernos, ni siquiera usted y yo, porque ni siquiera usted y yo podemos añadir una sola hora más de vida a nuestra vida. Es Dios quien la puede acortar o la puede extender.